buenos días a todos. Es un gusto para mí nuevamente tenerlos en su canal con mucha energía. Desde hoy presentando un formato un poco más sofisticado porque ese es nuestro interés cotidiano. Seguir mejorando, seguir perfeccionando nuestras pasiones. Y esta pasión de difundir aspectos vinculados al mundo de la energía, al mundo tecnológico, al mundo económico, al mundo en el cual podamos cada día, ¿no?, estar mejor enterados de muchos aspectos que van a servir para el desarrollo de nosotros, de nuestra sociedad, el desarrollo de nuestro país, el desarrollo de nuestra familia, de nuestra comunidad. Para nosotros también es bastante importante traer a personas como nosotros, de a pie, personas que han pasado por un recorrido en la vida que les ha generado un valor y que con su colaboración, con su vocación de servicio, hacen que esta patria, nuestra patria, esté a veces siempre, esperemos que siempre, en buenas manos. En esta oportunidad vamos a tener la presencia de un destacado profesional, de un ingeniero, pero con muchas competencias. Ya lo vamos a conocer. Vamos a hablar de minería, pero también de minería que tiene que estar, pues, de todas maneras, intrínsecamente vinculada a la energía. Tal es así que ese binomio es inseparable y seguramente vamos a recibir lecciones de cómo, desde el punto de vista más técnico hasta el punto de vista más económico, podamos visualizar tal vez para el Perú un modelo de negocio y repasemos en nuestra historia lo mejor que hemos tenido. Con nosotros en el estudio se encuentra el ingeniero Jorge Merino Tafur, como les mencionaba, un destacado profesional. Ya no vamos a mencionar su currículum porque él mismo se va a presentar. Ingeniero Tafur, es para nosotros en el canal Con Mucha Energía un privilegio y un honor tener a una persona tan destacada y con tanta experiencia como es usted. Por favor, ingeniero. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Roberto. Encantado de estar aquí en tu programa. Gracias, ingeniero. Ingeniero, queremos conocerlo un poquito, porque acá todos los que han estado en nuestras entrevistas nos hablan de dónde han sido sus orígenes, ¿no? Porque nosotros tenemos que tal vez generar en nuestra audiencia un poquito de identidad peruana, y entonces yo sé que usted hemos repasado costa, sierra, y mire, con usted llegado a la selva en esta oportunidad, y entonces, por favor, ingeniero. Bueno, yo soy nacido en la ciudad de Chalchapoyas, en el departamento de Amazonas. Estudié ahí hasta el cuarto de media en el Colegio San Juan de la Libertad, un colegio glorioso de muchas generaciones. Terminé el quinto de media aquí en Lima, en un colegio en Barrios Altos, Nicolás de Piérola, que tenía profesores del Colegio Guadalupe. Y luego ingresé a la UNI, a la Facultad de Ingeniería Mecánico-Eléctrica, y soy ingeniero electricista. Y bueno, el destino me llevó a buscar experiencia en el tema egresado de la universidad a la parte central del país, cuando todavía estaba la empresa americana Cerro de Pasco Corporation, y tenía un plan para recién egresados, que lo llamaban el Plan Cerro. Y eso en realidad fue una decisión que cambió el rumbo profesional de mi vida, porque fui por un año y terminé prácticamente muchos años más en Centromín, en la zona central del Perú, ¿no? Qué gusto, ingeniero. Y para nosotros, de verdad, sí es bastante, nos sentimos bastante privilegiados de poder tener de usted una versión directa de lo que ha sido la historia prácticamente de la minería de los últimos tal vez 50 años, ¿no? Y que empezó en la Cerro de Pasco Corporation y con todo el, digamos, el derrotero que tenemos los peruanos de pensar que hemos también sido ancestralmente mineros, ¿no?
queremos de usted saber tal vez lo fundamental de esa escuela que nos dejó la Cerro de Pasco y cómo hemos evolucionado hasta estos días, qué pasó, digamos, con esa escuela, porque de las conversaciones que hemos tenido y de lo que a veces escuchamos en los medios, a veces nuestros otros colegas expertos también en el sector nos hablan de que exportamos mucho concentrados y tal vez no tanto los refinados que deberían ser o productos con mayor valor agregado. Entonces, en ese camino hay una escuela, hay experiencia, hay fortalezas, hay debilidades. Ingeniero, nuestra audiencia son jóvenes ingenieros, jóvenes profesionales y también algunos tomadores de decisión. Así que, Sí, por claro. favor, ingeniero, las Sí. cámaras a su disposición. Bueno, mire, Roberto, yo creo que hay que hacer algunas reflexiones producto de lo que nuestro país ha atravesado en los últimos décadas, ¿no? Y prácticamente hubo un punto de quiebre, me parece, en la década de los 90, cuando ganó las elecciones el presidente Fujimori. Veníamos del terrorismo, pero ya nosotros veíamos que ya antes los americanos crearon una escuela en Cerro de Pasco que consistía en maximizar las sinergias que te podría dar las condiciones naturales que teníamos en la parte central del Perú, tanto en los polimetálicos, tanto en energía, tanto en infraestructura. Y se creó prácticamente en Oroya, Cerro de Pasco y todos los campamentos, un territorio donde había atención de salud, atención de agua, escuelas. Y evidentemente al trasfondo de esto es algo que hoy día nos lleva a hacer algunas reflexiones. La cordillera de los Andes, desde el punto de vista de Perú, es un hub natural, tiene una ubicación estratégica muy cercana al Océano Pacífico y nos pone, como lo está demostrando el puerto de Chancay, prácticamente al acceso del mercado. Y esa fue siempre la visión que tuvo la Cerro de Pasco, pues, en este caso, y posteriormente ya nosotros en el proceso de promoción, tanto en la COPRI como en Proinversión. Eh, ¿qué es lo que puedo comentar de hoy, pero referido al pasado? Hoy tenemos una gran oportunidad con el cambio climático, pero también tenemos amenazas. Y lo que tenemos que hacer como país es mirar globalmente qué cosas somos un país chiquito, con una economía chiquita, pero fundamentalmente importantes por nuestra posición geográfica y nuestros productos mineros para el tema de las nuevas necesidades de matriz energética y crecimiento en el mundo. ¿A dónde creo que debemos aprender la lección? Y eso es lo que nos dejó la Cerro de Pasco. En primer lugar, creo que tenemos que apuntar al valor agregado, ¿no? Como lo hizo la Correcto. Cerro de Pasco. En La Oroya tuvimos el primer complejo minero metalúrgico con refinerías tanto de oro, plata, plomo, zinc, cobre. Y teníamos un propio sistema eléctrico con 4 centrales hidroeléctricas, ¿no? ¿Hasta qué año, ingeniero, funcionó la Oroya en su plenitud, digamos, antes Bueno, de que entraran problemas? La Oroya entró en un proceso de privatización en la década de los 90 y era necesario porque como empresa estatal los indicadores eran negativos y se tomó la decisión en ese momento de proceder con la apertura al mercado y atraer inversión privada. Mm. Entonces, hay un año histórico, me parece, para el país en todo sentido, que fue la primera convocatoria de venta de Centromín en 1994. El CEPRI de ese momento, los encargados eran los mineros más ilustres del país. Y ahí tuvimos una lección. El país tuvo una lección. Cómo atraer inversión significaba también mirar
qué riesgos a los ojos de la gran inversión se tienen en el tema ambiental y en el tema social. Y esa primera intento de venta de Centromín como un todo, 9 minas, la fundición, incluyendo el proyecto Antamina, fracasó. Y como fracasó, hicimos la reflexión, se nombró otro CEPRI, y se vio que necesariamente las expectativas sociales y las expectativas de la inversión van de la mano, ¿no? Y eso lo estamos viviendo cada día más hoy día. Y ahí es cuando ya se vio la necesidad de trazar una línea ambiental. Salió la primera reglamentación ambiental en el país debido a ese proceso, contaminador pagador. Y también comenzamos ya a adecuar las condiciones de viviendas, tanto en La Oroya como en Cerro de Pasco, en los otros campamentos. Y eso es lo que ha sucedido. Teníamos nosotros la primera fundición compleja de Sudamérica. Teníamos el tren a Cerro de Pasco y la conexión con el Callao. Ese modelo de optimización sigue vigente al día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una primera reflexión. Por ejemplo, La Oroya está a 3.700 metros de altura. Y el rating de altura en la recuperación de los procesos metalúrgicos baja por el efecto mismo de la falta de oxígeno. En el tema del zinc, por ejemplo, cuando la Cerro amplió su refinería de zinc en La Oroya, lo hizo de la mano con un proyecto hidroeléctrico, con el proyecto de Yaupi. O sea, era un proyecto sin valor agregado para procesar minerales, pero con valor agregado y convertirlo en refinado. Y si uno comparaba la recuperación de un proceso metalúrgico en zinc de 82% en La Oroya, en la costa era 95-96% en Cajamarquilla. Entonces, pero la fundición era con energía barata, la refinación era con energía barata, entonces la exportación era la energía barata convertida en un refinado. Se volvía competitiva. Se volvía competitiva. Y a eso se sumó todo conceptos de infraestructura que había dejado la Cerro de Pasco. La Cerro dejó un buen hospital en Cerro de Pasco, La Esperanza, en La Oroya Chulec. Teníamos también mucho acceso a lo que es el desarrollo del agro a ganadería. Había el puerto del Callao, facilidades portuarias, una integración vertical y horizontal de todas las actividades. Ese concepto creo que sigue prevaleciendo en la actualidad. Como país, si miramos hacia atrás, lo que se hizo ya con la apertura, después de la venta en Copri, se pasó ya a la promoción, compró inversión de los megaproyectos en los cuales estaban todos, los Antamina y todo lo demás. Pero antes de pasar a los megaproyectos, porque ahí también hay una historia muy interesante, ingeniero, coméntenos acerca de por qué esa competitividad, bajo ese modelo que pudimos haber heredado, digamos, completamente del acero, o bueno, mantenerla siempre en vigencia, nos ha hecho tal vez perder el escalón de ya no ser segundo puesto, sino estar en tercer puesto en cobre, ¿no? Porque, Bueno, porque aparentemente no hemos seguido la buena escuela. Yo creo que, siempre lo digo, en el país hay instituciones muy importantes que han jugado un rol en el crecimiento del país y en la disminución de la pobreza. Evidentemente el BCR es uno de ellos, el Ministerio de Economía y Finanzas es la otra institución fundamental, la SUNAT que capta los recursos, pero en mi opinión el generador de los grandes números en PBI es el sector minero energético. Entonces, Energiminas, por eso ese ministerio tiene una ley orgánica, responsable de la matriz energética y responsable de la promoción de las inversiones. Entonces, ese concepto se llevó a cabo con singular éxito cuando ya comenzamos a promover los grandes proyectos. Lamentablemente, creo que hemos perdido el rol promotor y facilitador, sobre todo. Hemos entrado en una línea de permisología
Hemos entrado en una línea de quitarle las funciones al sector, a Energía y Minas, y se ha diseminado, digamos, lo que debería ser la esencia de este país, que tiene una fortaleza muy grande, con su matriz energética y sus recursos minerales. Entonces, debido a eso, ya no somos el segundo productor mundial de cobre. El año pasado Chile, que es el primero, creció 6% en la producción de cobre, en volumen. Y Congo ahora es el segundo y ha crecido 5%. Y nosotros, Perú, estamos en el tercero con 2.75 millones de cobre fino, y hemos crecido 1%. 1%. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy día en el mundo hay una competencia? Porque la demanda de cobre no está siendo compensada con la oferta. Y este es un desafío y es una oportunidad para el país. Entonces, ese es un buen tema porque al 2040, las proyecciones de los expertos es que van a faltar 17 millones de toneladas finas más de cobre, que eso significa como 250.000 millones de inversión. Entonces, todos los países compiten por eso. Entonces, y nosotros en el Perú, hay ya la idea, hay la necesidad de reflexionar en qué debemos hacer como país, que somos chiquitos pero importantes en el mundo. Y yo creo que tenemos que, por eso yo decía siempre que la energía y la minería son dos caras de la misma moneda. Tenemos, como era la experiencia en Oroya, en la costa, apostar ahora para el valor agregado mediante fundición y refinería. Y ya no seguir solamente exportando concentrados, porque el concentrado al final solamente lleva 30% de cobre y el 70% es tierra. Y para eso creo que tenemos que revisar nuestras políticas de facilitación, de reinversión en el país. ¿Cómo hacer atractivo a estas grandes empresas? ¿Cómo hacer atractiva para estas grandes empresas esas posibilidades de invertir en refinerías en Perú? Sabiendo que, por ejemplo, en muchos otros países, tal vez tienen complejos de refinería modernos y que entrarían en, digamos, en franca competencia con ellos, si es que, Bueno, o por los volúmenes, para todos habría demanda, digamos, y no sería un... Yo creo que cada país tiene que maximizar sus políticas para que al final beneficie a la población. Cuando nosotros promovimos de los 90 hasta todos los megaproyectos, debido a esa apertura, la política de promoción y facilitación, bajamos la pobreza de 60 a 22%. Y eso es debido a la inversión privada. Entonces, hoy día tenemos mayor oportunidad de hacerlo, pero con esta nueva óptica de que en realidad, debido al cambio climático, pronto los Incoterms de transporte marítimo van a ser prohibitivos en el sentido de seguir transportando concentrados. Probablemente ya se va a tener que transportar catos o valor refinado. Y eso es lo que se presenta ahora. Entonces, por ejemplo, en el sur, nosotros por Matarani exportamos una gran cantidad de concentrados. Sin embargo, en el norte tenemos todavía la oportunidad de exportar quizás la misma cantidad de exportados con los proyectos de Cajamarca, Michiquillay, Galeno, Conga. Tenemos La Granja, tenemos Cañariaco, tenemos Río Blanco, todo para hacer lo mismo, pero con un concepto de facilitador que el Estado tiene que ser el promotor. Multimodal, poner una refinería, promocionar una refinería, sea en Eten, sea en Vallobar, donde las condiciones naturales de calado lo permitan, y crear las áreas de valor agregado, o sea, zonas francas. Para eso tenemos que ser promotor, permisos, facilitadores, pero que lo haga la inversión privada. Entonces, claro, hay que invitar a la inversión privada, y para eso es fundamental entender que lo que busca el inversionista ahora en el mundo es seguridad jurídica, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ya en el mundo, por ejemplo, Freeport, que está en Cerro Verde,
está haciendo una Refinería. refinería. Entonces, tenemos que tender a eso. Mm. Entonces, ya se ha vuelto un tema distinto la geopolítica económica en el tema de minería, ¿no? Ujú. Ingeniero, y entro un poco al binomio de la energía, que es el tema un poco que también domino más. En mi mundo, yo vengo del ámbito eléctrico. En el periodo entre el 2008 y el 2014 hubo un boom en la parte de la energía. Bueno, el 2004 ya teníamos al gas de Camisea en Lima, se conformó este nodo energético en Chilca y a partir de ahí el desarrollo de varios ciclos combinados que pudieron dar soporte a un crecimiento que había meses en que yo fui testigo de ello, o hemos sido todos testigos, que la demanda crecía hasta casi un 10%, es Claro. decir, ahí el Estado cumplió un rol de promoción y facilitación cuando se lograron ver se lograron ejecutar muchas ampliaciones en muchos centros de explotación minera, ¿no? Como Cerro Verde, Toromocho, me parece que estaba también. Y además, Las Bambas creo que empezaban a iniciar sus operaciones. Así es. Esa situación ya no se ha vuelto a repetir y si se repitiera, a lo mejor en el sector energético ahorita estaríamos un poco desválidos porque también no hay inversiones a firme, o sea, no hay inversiones así que respalden, digamos, un crecimiento, por ejemplo, superior a un 5, 6, 7%, porque, bueno, entendemos que con solo energía renovable, esta que proviene de solar y eólica, no se podría, digamos, darle la confiabilidad al sistema para ello. Entonces, ¿qué espera usted de un futuro más o menos en esas estancias, ¿no? O sea, Em, Comentemos las dos líneas, la línea energética, ujú, mirando desde el pasado, y la línea minera. Y en ambas, nuevamente el rol facilitador y promotor del Estado. Camisea fue descubierto en 1985 y se promovió el primer tubo que viene Camisea Pisco en el año 2000. ujú, En un contrato BUT, donde el Estado no pone $1 y se le daba un concepto de concesión a 30 años, igualito que una línea de transmisión. sí, Y hoy día tenemos el 40% de la matriz, es por la generación térmica que tenemos en Chilca, pero otros beneficios como la masificación de gas en Lima, etc. ujú, Todos los resultados. Ya han pasado 25 años, ¿ah? claro. Pero hace 50 años que se descubrió el gas. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema minero, efectivamente, cuando empezamos la promoción y vimos que ya al final el efecto de la permisología y la falta ya se le quitó funciones a Energiminas, hicimos un mecanismo en el año 2013 para el efecto volumen que necesitamos hoy. Si tenemos buenos precios, Ujú, necesitamos efecto volumen, más la producción, producción, para que el claro. país se beneficie con más ventas, más ingresos. Y ahí en el ministerio un concepto muy simple. Creamos el tema de los ITS, ¿no? Que fue un mecanismo Un indicador. transitorio sustitutorio que permitieron las ampliaciones de todas las operaciones en marcha. Y así se amplió. El concepto era, si ya tienes una operación donde hay una planta funcionando, donde Ujú, tienes una reladera, donde tienes un tajo, ¿no? ¿Por qué tienes que estar pidiendo como Estado mucho más permisos y todo? o Entonces, elaborar un estudio. sacamos el ITS Ujú, y han pasado ya más de 10 años. Y gracias a ese ITS se amplió Antamina, se amplió Toromocho, se amplió Cerro Verde, Toquepala, Cuajone. Todas las empresas ampliaron. Y con eso se subió de 1.5 a 2.5, 1 millón de finos de cobre. ujú, Yo creo que en este momento va- podríamos plantear lo mismo, claro. y porque los precios están muy altos y las empresas obviamente van a hacer, si hacemos eso, pueden ampliar, digamos, un 20%, algunas 10, algunas 20, y esas ganancias que se pueden dar, porque los precios tienen una tendencia a subir, debería reflejarse también en la creación de algún fondo social
para las zonas donde no hay minería y si hay mucha desnutrición y anemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ese binomio lo manejamos así, yo creo que podríamos sacar provecho lo que es hoy día Perú, chiquito en la economía mundial, pero muy importante en algo que necesita el mundo, ¿no? Creo que ese concepto se podría, pero eso necesitamos crear una política de Estado, una decisión política para hacerlo. Ingeniero, y las ampliaciones sería, pues, digamos, es trasladar la experiencia concreta, exitosa, ¿no? De ese periodo 2008-2014 a una realidad que todavía me imagino es posible ahora, y ahora que los precios están muy altos. Y entonces, pero también se necesitan destrabar algunos proyectos que están por allí, digamos, y de décadas atrás, y que son importantes. Usted lo mencionó, uno de ellos es Conga. Pero hay otro que está caminando, me parece, y no sé, no soy experto en ello, usted sí. El caso de Tía María, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Solamente se trata de solucionar conflictos sociales o hay algo más que Bueno, se tiene que hacer ahí? lo primero que las expectativas sociales de la década de los 90 han cambiado. Hoy día Mm, todo se comunica en tiempo real y los jóvenes están muy actualizados, las redes actúan mucho y la promoción de la minería ahora tiene que ser una promoción integral. Entender que la minería no solamente promueve la generación de mineral, sino y que ahora tecnológicamente es muy controlado. Puedo ver que Yadeco, que prácticamente es una mina automatizada, sino también trae necesidades de generación de energía, pero además trae dólares al país. Y esos dólares es lo que nos permite tener celular, comprar en los mercados. Y entonces yo creo que para promover hoy día minería, como el caso que usted menciona, no es excluyente con lo que hicimos en el 2013. mm, Todo el mundo dice tenemos 60.000 millones de dólares en proyectos que hay que sacar, de acuerdo. Pero el tema es gestión. El tema es gestión y cada proyecto es un torno a la medida distinto. mm, En el caso de Tía María, por ejemplo, yo creo que ya se ha avanzado bastante, pero ahí el Valle del Tambo puede ser la gran base social donde se demuestre que la minería convive perfectamente con la agricultura. Como sucede en Utah, como sucede en Nueva Zelanda, donde tú tienes una mina y tienes al final también agricultura. claro. Pero la generación de ingresos que puede dar, en este caso, el canon, en Mm, el caso particular de Tía María, debería motivar que el valle, esos agricultores, vayan a un siguiente paso claro. en lo que es valor agregado de su producción. Ujú, Traer los mejores técnicos, que se haga, los jóvenes que estudian en las universidades, en Arequipa, qué sé yo, de ser la gran base social de la transformación, mm, de que se rompa ese tabú de que la minería es mala y que la agricultura es buena. Las dos son buenas, las dos pueden convivir. Y exactamente. el tema del agua no es un problema, porque el tema del agua hoy día se puede tratar técnicamente. La minería consume muy poca agua, pero más bien puede crear más agua, no Ujú, solamente para el consumo humano, sino para la agricultura. Entonces yo creo que temas como ese, tema de Safranal, temas como los que hay en Cajamarca, todos estos proyectos, motivan cada zona es distinta. Entonces motivan que el Estado, como se promovió, por ejemplo, en el tema de las bambas, el tema de las bambas se promovió, por ejemplo, el Estado mandó a hacer estudios de un tren a Marcona. mm, Ese es su rol promotor. Lo puso en el mercado a ver quién quiere, ven inversión privada que lo haga. claro. Eso mismo se puede hacer en el norte. Sí, pues yo pienso que está un poco la situación también vinculada a un entorno, digamos, de disputa ideológica también. O sea, hay un poco de contaminación esto en nuestra política y también se debería apelar a tratar de generar, yo pienso, en varios de los episodios lo he mencionado, una unidad de pensamiento como peruanos, ¿no? Porque pareciera como que siempre estamos
en permanentes dicotomías, pero usted ha dado la palabra clave o la expresión clave. En ambas actividades se está viendo que hay un ganar-ganar. Sí. Entonces, no debería haber digamos, una dicotomía confrontacional, ¿no? Sino una dicotomía para progresar, tal vez, ¿no? A ver, yo creo que el Perú tiene una gran oportunidad mirando hasta el 2040, aquí nomás, qué es lo que necesita el mundo y qué puede dar el Perú. Recordemos que van a faltar, se estima los expertos, 17 millones de toneladas de finos. El cobre, que hoy día está por los $9.000 la tonelada, puede llegar a 15.000. El oro, que está en este momento está a 3.500 la onza, podría también. La tendencia de los precios a subir. Entonces, los peruanos tenemos que ver cómo creamos trabajo digno, trayendo inversión privada. Claro. No hay otra fórmula. Y para eso tenemos que ser promotores y ver cómo producimos más para que vengan más dólares. Entonces, cómo compensamos, cómo sacamos provecho del efecto precio, que por la necesidad del mundo, nosotros como peruanos con un efecto volumen. Y se pueden tomar varias medidas. Pero sí es necesario entender que la promoción de la minería y de la energía tiene que ser una promoción integral, porque viene atrás infraestructura, viene atrás trenes, viene atrás puertos, áreas de valor agregado, zonas francas. Zonas francas. Entonces, tenemos que pensar en valor agregado, en forma integral. Entonces, eso requiere una política de Estado que tenga una decisión de gestión, de hacer las cosas, como se hizo cuando nosotros estábamos escasos y no teníamos otra alternativa. Veníamos del terrorismo, teníamos que hacer cambiar esto y llegamos a crecer 8% con el gobierno, con el presidente García. Pero ya venía toda una secuencia de una línea. Esa línea se ha interrumpido. Claro. Y entonces esa línea hay que recuperarla. Yo creo que el rol de la seguridad jurídica del país es fundamental mantenerla frente al mundo. Nadie pone un dólar en donde no hay seguridad jurídica. Y aún así, somos un país de grandes oportunidades, de emprendedores, y la gente afuera sigue apostando por el Perú. En realidad, me parece que como país tenemos muchas oportunidades. Hay que ordenar, digamos, algunos aspectos. Hay que generar también una confianza en el ciudadano, digamos, común y corriente, en el ciudadano que justamente a veces no escucha programas como este, con mucha energía, donde se identifican con claridad, ¿no? los conceptos y, digamos, los enfoques, digamos, objetivos, ¿no? Digamos, debe la ciudadanía enterarse. Porque hay también, ingeniero, mucha desinformación, ¿no? Claro. ¿No? A veces uno va y camina por las comunidades y tienen un discurso que a veces uno dice, ¿quién te ha mencionado esa situación? Una información X que no es información, sino es desinformación. Entonces, qué gusto que este diálogo, esta conversación, ingeniero, ayude a, digamos, no solamente a los tomadores de decisiones, sino también a la población misma a estar mejor informada. Y hay algo que también no quisiera, dos cosas, aprovechar, ingeniero, digamos, su experiencia, para que también, así con esa mediana claridad, podamos entenderlo mejor. El litio, ¿todavía hay oportunidad para nosotros los peruanos con relación al litio? ¿O cuál es su visión con respecto al litio? En realidad, en Puno, en Macusani, primero se descubrió uranio. Pero, y eso sucedió en Canadá hay una regulación para el uranio. En Perú no tenemos esa regulación. Y era dificultoso explicarle a la gente que el uranio es radiactivo y esto y el otro, lo cual no es cierto cuando se controla. Y ahí se pasó a decir que también hay litio. El litio normalmente, hay más litio en Chile, en Uruguay, en zonas distintas, en salares. Pero en mi conocimiento, reservas probadas de litio
en Perú no las conozco. Ujú. Pero yo creo que está evolucionando tanto el tema de las baterías, por ejemplo, que nosotros tenemos grandes fortalezas en lo que es generación también de energías renovables. Tenemos muy buen sol en el sur y buen viento en el norte. De manera que para el siguiente paso de ir al hidrógeno verde, ¿no? Yo creo que tenemos también las condiciones para promocionar ese tipo de proyectos y ir con lo que el mundo está yendo y dar pasos en ese sentido. De manera que el litio ya inclusive ya no tiene los precios que antes tenía, que creó la expectativa. Sí, creo que Entonces, hay una constante revolución debido a las condiciones también geopolíticas en el mundo. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que apuntar es a donde sabemos que somos fuertes. Ujú. Cobre, oro, zinc, plomo, ¿no? Agua, ¿no? Tenemos grandes desiertos y yo creo que dentro de esta política que estamos hablando eh, es el momento de entender que lo que tenemos que hacer es priorizar las exploraciones del subsuelo, no solamente para minería, sino también para gas, para petróleo, para agua. Sí, sí. Entonces, porque conceptualmente la ubicación que tenemos en el Océano Pacífico nos está permitiendo ser mucho más cerca al mercado que otros países. Es un punto Es un punto natural, 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 geográficamente, que nos hace una potencia geopolítica. exactamente. Claro. ¿No? Nuestra economía no llega ni a 0,27% de la economía global, pero somos tan importantes en el marco total que acuérdense que hasta el 2040 va a seguir teniendo el precio hacia arriba. ¿Qué hacemos ahorita? Tenemos que levantar el volumen de producción, para lo cual tenemos que ir a las universidades, explicar a los jóvenes, tanto acá en Lima como en provincias, a qué cosas tenemos que hacer como país. Y estoy seguro que las generaciones han cambiado y todo el mundo tiene que saber de dónde viene el dólar. ¿Quién aporta más al PDI? Si estamos hablando de que para el próximo año, este año 2025, podríamos llegar a 3.2, 3.3, si seguimos políticas mucho más promotoras y facilitadoras, fácilmente podemos crecer 5 o 6%. Sí. Pero hay que hacer un nivel de gestión y entender que el Perú, un proyecto en el sur, un proyecto en la Sierra Sur o en la costa, no es lo mismo en el centro, no es lo mismo en el norte. Las percepciones son distintas. En el centro, por ejemplo, por generaciones, la gente vive de la minería. En el sur se está aprendiendo a vivir de minería. Pero en el norte está todo por hacer. Está por hacer. Hay un tema muy importante que tener en cuenta. Cuando promovimos las bambas, en el año 2000, cuando fuimos a Chalhuahuacho por primera vez, Chalhuahuacho era el segundo distrito más pobre con mayor anemia y desnutrición en el Perú. Y hoy día la pobreza todavía en Apurímac debe estar en el borde de los 32%, Teberán 67%. Y ya vamos a ver Chalhuahuacho. Chalhuahuacho se ha vuelto pues un centro impresionante de desarrollo, con comunidades que también ya cubren y van creciendo conjuntamente con la inversión. Pero veamos Cajamarca. Cajamarca ha bajado. Ha retrocedido tremendamente. Sí. ¿Quién es el responsable de eso? Un niño a los 1000 días sigue desnutrido y anémico, ya no cambia más. ¿Quién es responsable de eso en Cajamarca? Con tantos recursos que hay. Entonces, no es justo eso, ¿no? Yo creo que todo lo que se hace en el país tiene que ser en función del ciudadano, del bienestar y de bajar la brecha de pobreza. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, estamos ya casi llegando a la parte final. Le voy a pedir que vaya un poquito repasando una reflexión final, ingeniero, dedicado a nuestra audiencia. No sin antes mencionar algo que siempre le pregunto yo a personalidades que tienen mucha experiencia, tienen mucho recorrido profesional y también porque la historia es importante conocerla. Algunos dicen para no repetirla, pero también en el sector energía y minero energético también es importante conocer esa historia
para saber si, por ejemplo, cuando hemos pasado de un modelo económico a otro modelo económico, o de un modelo que tenía y consideraba, por ejemplo, el planeamiento o la planificación, y después ya no tanto, y después que esa planificación se volvió referencial u otra, ahora tenemos un CEPLAN, ¿no? Pero pareciera como que no cubre las expectativas, porque muchos no vemos los resultados, digamos, de esa concepción de planeamiento que lo tiene integrado, pero que no trasciende al mercado. Y yo pienso, ingeniero, que es importante la planificación porque por lo menos hace dar un norte al país, ¿no? Una visión de largo plazo. Países como, por ejemplo, Colombia, para referirnos a uno de ellos, aunque yo un poco he investigado y sé que en todos los países se planifica, Perú también tiene su plan energético, ¿no? También. Eh, pero, por ejemplo, en Colombia existe este organismo que se llama la UPME, ¿no? La Unidad Minero Energética, de Planeamiento Minero Energética, la UPME. Entonces, es importante, digamos, tener un organismo que planifique, o sea, en el fondo tal vez no como un organismo, pero porque hay países, y creo que Canadá, le encarga a un consultor privado hacer el planeamiento. O sea, la idea al final es tener información trabajada para tomar decisiones. Pero siempre pensando pues con un ámbito de largo plazo, una visión de largo plazo, una prospección a unos 20, 30, 40, 50 años. Ya pronto se cierra el contrato de camisea, ¿no? Claro. Pronto lo está sucediendo en los lotes petroleros, ¿no? Han eh, culminado su periodo de concesión y están en proceso nuevamente de adjudicación y así. Entonces, pero pareciera como que como Perú no sabemos lo que queremos. Ahora usted da una visión, ¿no es cierto? Que puede encajar muy bien en algo que puede darse a futuro, pero pareciera pues que es importante, ¿no? Para usted, digamos, esa actividad de planificar o no. Yo creo que en estos años preelectorales Mm. es el momento que, ahora que vamos a tener senadores y diputados, hace una reflexión que el país necesita una política de Estado permanente. Eh, Chile la tiene, por ejemplo, ¿no? Cuando Allende decía que el cobre es el salario de Chile, y Chile tiene una política muy definida, por eso ha crecido 6%, y se adapta muy bien, es el líder del cobre. Mm. Yo creo que es el momento que el Perú tenga una política de Estado que, sea cual sea el gobierno, permita como función objetivo maximizar el beneficio de las inversiones y como consecuencia reducir la brecha de pobreza y el crecimiento. Y entender que los grandes números de PBI lo aporta la minería y la energía. Sin ese binomio no podemos hacer desarrollo. Yo veo el Perú hoy día ya con líneas en 500 kb de Tacna al sur, pero tengo la visión que también interconectar los ductos, el ducto de Pisco, que tiene el 40% de la generación, el ducto al sur, el ducto costero y llegar con un ducto al norte. Y entendamos, porque mucha gente no lo entiende, que todo el sistema eléctrico nacional está interconectado, tiene generación térmica, hidráulica, ahora solar, puede ser. Renovables. Pero todo está interconectado y en la medida que nosotros podamos seguir creciendo niveles de tensión, podemos transportar más energía a los lugares donde está la gran demanda, que es el sur o el norte, lo que son los proyectos mineros, y también podríamos exportar. Mm. Entonces, eso es muy importante dentro del criterio de ser un país más competitivo y con desarrollo sostenible. Entonces, pero nuevamente, hay que priorizar las exploraciones del subsuelo. Mucha gente no lo entiende, que por ejemplo el contrato de camisea, usted lo ha dicho, que de Pisco ya se va a terminar. Al término del contrato, que no le costó $1 al Estado porque el concesionario construyó,
recuperó con justicia su dinero, ahora lo tiene que entregar al Estado libre. Y el Estado, igual son la línea de transmisión. Todo eso se promociona bajo el concepto de acciones público-privadas autosostenibles. Ahora, eso es muy importante y a la par, eso te produce también que las empresas generen más impuestos y ahora se haga obra por impuestos, no solamente en infraestructura, sino también en servicios. Entonces, si uno ve así, si podríamos tener un Estado más facilitador y promotor de reinversiones, de permitir que, por ejemplo, si queremos poner una fundición, demos un tiempo de recuperación de impuestos, de atraer las inversiones acá al país, por la ubicación que tenemos, nos obliga a pensar en un plan, en un plan distinto, un plan de gestión, con metas, y eso difundirlo en las universidades. Los jóvenes pueden defender eso. No solamente las universidades de Lima, de los conos sobre todo, sino también en redes, en las provincias. Claro. ¿No? Ahí ahora la juventud está más informada. Entonces, ya no es el momento que vivamos de espalda al pasado, y no es de ideología. El mundo lo que quiere son soluciones prácticas para su gente. Los gobiernos están buscando soluciones prácticas, lo que le permite mejorar la calidad de vida de la gente. Yo creo que esa sería una buena reflexión. Lo veo en mi país con una red de 500 kV en todo el lado, con tubos abajo, con agua transportando debido a la energía a la costa, regando más, Claro. más terrenos, más desiertos, con más proyectos de irrigación, con tecnología, con economía circular en las comunidades campesinas. Creo que si esa política, ese plan se engarza bien y se aprueba como constitucionalmente, creo que podría transformar el Perú y sacarle provecho al cambio climático. Ojo, al 2040 los precios para arriba, el oro para arriba, hasta el cobre se puede convertir en un material refugio, pero necesitamos energía. Necesitamos una matriz energética confiable, competitiva, que eso es lo que nos ha permitido crecer en la década de los 90. Claro. ¿No? Y eso lo estamos perdiendo porque descuidamos un tema y ya en horas punta estamos despachando con petróleo, como muy bien lo sabes. Entonces tenemos que reforzar esos conceptos. Esa es mi última reflexión, digamos, ¿no? Bien, ingeniero, entonces, bueno, ya entrando a la parte final, esa última reflexión ha sido la penúltima, porque lo que yo quiero es de que dé un mensaje, digamos, tal vez con su cámara, para estos jóvenes. Usted ha hablado ahorita, ¿no es cierto?, esos jóvenes que tienen que estar mejor informados, ¿no? Pero queremos tener también una, digamos, una reflexión, digamos, de ese futuro prometedor para ellos, ¿no? A partir, ahorita usted lo ha mencionado, sí, de, digamos, de una política tal vez de Estado más permanente, pero tal vez, ¿cómo le puedo decir?, al nivel de jóvenes que nos están escuchando, ¿no?, que quieren, digamos, lo mejor para su país, y habría que entender, digamos, que no es fácil, ¿no? No es fácil porque en año electoral van a haber muchos ofrecimientos, pero queremos, digamos, de alguna manera generar esas alternativas correctas para que los candidatos también puedan, de alguna manera, ofrecer, digamos, sus mejores alternativas de gestión. Usted ha sido muy claro, ¿no? Y entonces, ingeniero, ya para despedirnos y cumplir un poquito los formatos del programa, esa es su cámara, ingeniero, una reflexión para Bueno, nuestra audiencia. yo creo que una reflexión importante es entender que el Perú no es solamente Lima. Yo creo que el Perú también tiene, y la gran generación de riqueza no necesariamente se hace en Lima, pero también se hacen en provincias. Y yo creo que hay que romper esa brecha que muchos ciudadanos, como en el sur, por ejemplo, sienten que el Estado, no hay presencia del Estado. Por ejemplo, ¿no? No es posible que hace ya 50 años se ha descubierto el gas de Camisea y hace 25 años que llegó a Lima y en el sur no haya gas, de donde viene el gas, y va con un balón. Eso no es correcto, ¿no? Creo que además tenemos que incorporar a las zonas rurales, capacitar más liderazgos comunales,
lo importante para la inversión privada es la base social, y la base social en todos sus estratos. Cuando hay una base social que entiende el beneficio de la inversión privada, yo creo que ya estamos en un plan de ganadores. Entonces, si como país, Perú, hacemos una gran base social que atrae la inversión y todos hablamos el mismo lenguaje, seas de derecha, sea de izquierda, pero necesitamos resultados prácticos, hoy sacar provecho al precio de los minerales, sacar provecho a nuestra condición geográfica, creo que eso nos puede cambiar muy rápidamente el nivel de bienestar de nuestra población. Muchas gracias, ingeniero. Con nosotros ha estado el ingeniero Jorge Merino Tafur. Él ha sido exministro de Energía y Minas, ha sido un gran funcionario de muchos años y con gran, digamos, experiencia en el sector también de proinversión y todas las CEPRIS y Minero y, digamos, y Centromin Perú, cantera de grandes funcionarios. Y para nosotros ha sido un honor, un privilegio haberlo tenido. Y yo me quedo con una reflexión final. El Estado tiene que ser en este modelo, digamos, de estos tiempos, no solamente concedente, ¿no?, sino, como lo ha referido el ingeniero Merino, promotor. Y tenemos que entender que hay, digamos, fortalezas que podemos aprovechar, y no solamente por la experiencia, sino porque tenemos los recursos, ¿no? Y solamente hay que tener, creo que, autoridad y bastante visión, saber lo que se quiere. Sobre todo, por ejemplo, algo que hemos estado hablando en muchos otros programas, ¿no?, darle valor agregado a nuestros recursos. Y eso significa, a veces la emoción nos dice, hay que tratar de industrializar al país. Es compleja a veces la situación cuando ahora, justo en un entorno geopolítico, cada vez los aspectos competitivos de los países se hace, digamos, más férreos, se vuelven más duros. Pero siempre hay oportunidad. Si este programa te gustó, les gustó, les voy a agradecer que se suscriban al canal, marquen la campanita y siempre vamos a estar con ustedes en este nuevo formato con mucha energía. Hasta pronto. Muchas gracias.